Dentro del espacio Creadoras, hoy tenemos la presencia de Esther Consuegra. Ella es periodista cultural, orgullosamente zacatecana, que se ha formado fuera de nuestro estado, pero hoy por hoy se encuentra estudiando ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta es parte de la historia de Esther Consuegra. Esther María Consuegra Dávila nació en la ciudad de Zacatecas en 1980. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana Laguna de Torreón, en donde se graduó con promedio académico de 9.11 y con mención honorífica por trabajo de tesis. Realizó la maestría en Comunicación en la Universidad de La Habana, Cuba. Esther Consuegra se ha desarrollado en diferentes ámbitos como curso taller, actividades de exploración en el arte en el Centro Cultural Zacatecas, exploración en el arte, primer concheros de pintura infantil, el ABC de la puesta de escena en cámara para cine y video en el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, impartido por Jaime Humberto Hermosillo. Curso taller guionismo en el Instituto Coahuilense de Cultura, impartido por Guillermo Arriaga. Ganó segundo lugar en el primer concurso regional de videoficción de la Universidad Iberoamericana Laguna. Se desarrolló como editora de la sección de deportes en el periódico Imagen Zacatecas. En el año 2004 se incorporó a la Universidad Autónoma de Durango como docente, impartiendo la materia taller de creación cinematográfica. Regresa a Cuba en el año 2005, en donde participa en el taller Comunicación y Género del Instituto José Martí de La Habana, Cuba. Participa en producción cinematográfica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, de La Habana, Cuba. La UNEAC es una asociación profesional, cultura y social que reúne escritores, músicos, actores, pintores, escultores y artistas de diferentes géneros, de nacionalidad cubana o al menos con fuertes vínculos con Cuba. Participa en el comité organizador del Festival Internacional de Cine Pobre, Cuba. Esther retoma su vida en la ciudad de Zacatecas, en donde retoma su vida laboral en el periódico La Jornada, como reportera de las fuentes de seguridad, salud, educación y cultura. En 2006 y 2007 realiza 2 exposiciones fotográficas colectivas, entre Aluros y Pixeles, y Fotografía desde Zacatecas, curada por Pedro Valtierra. Cinco años después hace su exposición individual, Azúcar, Tabaco y Ron, a 50 años de la Revolución. En el año 2014, ingresa al programa de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto es solo parte de la trayectoria académica de Esther Consuegra, quien este día se encuentra con nosotros aquí en Creadoras. Esther, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Esther, vamos a comenzar con tu historia, dónde naces. Eres de aquí, de la capital, y sobre todo los estudios. Vamos a iniciar con esta inquietud que tuviste para esta inclinación hacia los medios de comunicación. Sí, muchas gracias, Livia. Y pues yo nazco aquí en Zacatecas, en la capital, resido en Guadalupe desde entonces. Y el interés por estudiar comunicación pues me surge desde muy temprana edad. Recuerdo en la primaria un trabajo ahí cuando apenas nos enseñábamos a escribir, que la maestra nos pregunta qué queremos estudiar, que lo plasmemos, y yo pongo ahí de manera muy inocente que quiero ser periodista, con ese error, y cinta negra.
Entonces la vocación o la inquietud siempre estuvo, pienso, por la exposición que yo tuve a los medios de comunicación. En mi casa mi mamá siempre escuchaba mucha radio, se veía televisión, mi mamá pues también es gran lectora, había libros en la casa, revistas. Entonces pienso que ahí surge un poco la motivación de estudiar. Yo estudio aquí en Zacatecas todo el tiempo de la primaria, la secundaria, precisamente en la secundaria de la UAS, luego el bachillerato en bachilleres, aquí en Zacatecas, y se afianza ese deseo por estudiar comunicación. Me imaginaba siempre cómo se hacía un programa de radio, nunca fui a ninguna estación ni a la televisión, pero siempre estuvo ahí como el deseo por escuchar, por imaginarme, la imaginación como detonante en los medios estos tradicionales que conocimos. ¿Qué escuchabas cuando eras niña? ¿Escuchabas la radio? ¿Qué escuchabas ahí? Sí, en la radio pues escuchaba la LK de aquel entonces, en AM todavía. Conocía dónde estaba la estación porque así me lo contaba mi mamá. Escuchaba ahí los programas noticiosos, con Jorge Ibarrarán, don Jorge, también pues como la programación musical con los Creedence, los Beatles, los éxitos de aquellos momentos, programas especiales que pienso me marcaron como a toda una generación. Y escuchaba luego ya después Estéreo Plata, que fue buena parte de pues la adolescencia, la infancia. Igualmente los programas de noticias con Luis Medina, luego con Francisco Esparza, las locutoras que ahí también programaban pues la programación habitual. Escuchaba principalmente eso y la música, que también eran los medios que nos permitían escuchar música tanto de aquí como de otras latitudes, y no estaba esa irrupción de la tecnología como ahora. ¿Qué veías en la televisión? Pues en la televisión veía poca televisión, pero pues lo que en ese tiempo los niños veíamos, las caricaturas, los programas clásicos y también los humorísticos, que también eran pues limitantes un poco en su programación de cierta forma, pero son los que veía y sí veía con gusto. En la noche no veía tanta, te comento, porque salía la mayor parte del tiempo a jugar o a los deportes, donde siempre también estuve ocupando muy buena parte de mi tiempo por las tardes y en la mañana a la escuela. ¿Qué pasa, Esther, cuando le dices a tu mamá que deseas estudiar ciencias de la comunicación y resulta que aquí en la capital no hay esa carrera? ¿Te enfrentas a esa situación? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo tu mamá enfrenta el hecho de que tú tengas que salir de tu ciudad para estudiar? Pues fue un poquito difícil la labor como de convencimiento, porque sí, ciertamente la carrera no estaba aún en el estado, en ninguna universidad, y ella me persuadía que estudiara alguna afín, que podría ser letras o derecho o alguna relacionada con las humanidades, pero siempre estuvo en mi deseo y esa terquedad quizá, y pues lo enfrentamos de una manera no forzada, pero sí con resistencias por ser mujer en aquel tiempo, y nunca había salido yo de mi casa, pero finalmente también gracias al deporte, al básquetbol, se da la oportunidad de salir a estudiar con una beca a Torreón. Y fue un poco, también siento que la manera de mi mamá aceptar que yo saliera, porque igual iba pues a dedicarme al estudio y al deporte, que siempre estuvo también ahí como un retén ahí de cierta forma a no hacer otras actividades o dedicarse al deporte, como te digo, y a la escuela. ¿Tenías otra opción aparte de Torreón para ir a estudiar? Pues sí, tenía por la cercanía a Aguascalientes, San Luis, León, pero se fueron cerrando las fechas y entre la universidad donde se me dio esa oportunidad de beca deportiva, estaba también en Monterrey, en el campus Monterrey, en el TEC, pero las circunstancias finalmente me condujeron allá a la universidad donde estudié y fue buena opción porque quizá de haberme ido a Nuevo León, a Monterrey, la formación hubiera sido muy distinta, las bases, y realmente pues fue buena opción, a pesar de
del clima árido de allá de la laguna. Contribuyó también grandemente los maestros que tuve, el deporte como práctica hasta prácticamente que terminé la carrera. Y pues así por circunstancias así se dio el que fuera la formación allá, pero fue yo creo que bastante buena opción. Después de concluir tu carrera en Torreón, ¿qué haces? ¿Regresas nuevamente a Zacatecas o qué proyectabas para tu futuro? Pues yo quería ejercer inmediatamente, donde siempre tuve esa inquietud por los medios de comunicación. En la universidad hicimos algunas prácticas, el servicio social, pero ya en el 2002-2003 que yo egreso y me titulo, comienzo a buscar oportunidades de empleo en los medios aquí en Zacatecas, con las opciones limitadas un poco que había en ese tiempo, en cuanto que no había tantos medios como ahora los conocemos, tantas plataformas también. Y pues ingreso en primera instancia en fotografía a un periódico de sociales. Ahí me fogueo un poco, luego en el periódico Imagen me dan la oportunidad de editar la sección de deportes, de coeditar junto con otro compañero, y ahí es como ya mi primera experiencia real y palpable con los medios. Como te comento, estaba en edición y duró un tiempo ahí y salgo luego a buscar ya insertarme en un medio donde pudiera reportear, donde pudiera estar afuera, por esa inquietud que siempre tuve, pero no había en ese tiempo oportunidades todavía, como te comento, y me decanto un poco por lo que en ese momento también se me ofreció y se me presentó, que fue la docencia en la Universidad de Durango, impartiendo ahí una materia de cine. Muchos de los alumnos de ese tiempo, era la segunda generación me parece de la Universidad de Durango, donde también doy las gracias, igual que en otros espacios que se me abrieron. Muchos alumnos en ese entonces son ahora compañeros, ya comunicadores en la práctica, y pues ahí estuve hasta en tanto que me decido y se da la oportunidad también, gracias al apoyo familiar, a irme a estudiar a Cuba, a la Universidad de La Habana. ¿Cómo se da esta oportunidad de ir a Cuba para estudiar maestría? Pues ahí la opción por la maestría en comunicación también, y con la mención en periodismo, fue un poco también por los lazos familiares o el vínculo familiar que existía y que existe con Cuba, al ser mi papá cubano y existir todavía alguna familia en ese tiempo allá, y sobre todo también por la calidad del programa de la maestría allá y de la calidad de la formación que en ese momento me interesaba a mí. Fue también un poco circunstancial la decisión y un poco siempre como la aventura de la primera vez que salí de aquí de Zacatecas, fue luego retomar esa otra aventura para adentrarme allá a lo que fue pues tanto la universidad como la cultura de ese país. Esther, platícanos de esta experiencia tuya por allá en Cuba, tanto personal como cultural, como educativa. ¿Cuál es el nivel que tú le das en cuestión de educación? Pero platícanos, ¿qué te trajiste de allá? Bueno, pues fue una experiencia muy formadora y muy rica en todos los ámbitos que tú mencionas, y en lo educativo, que era pues el interés principal que me lleva allá, y obviamente el lazo familiar de conocer la cultura y más de cerca el país. Yo puedo decir a la distancia que la formación allá en su programa académico y humanístico es muy sólido. Son maestros de excelente calidad, que no solo van orientados, al ser un nivel ya de maestría, pues ya no era tanto la técnica o unas materias muy diversificadas como en la licenciatura, pero el perfil de egreso y la formación en sí fue muy grato para mí, pero también de mucho esfuerzo, por la cuestión que te digo de la alta calidad de la enseñanza, y de los propios alumnos cubanos nos forzaban a gente de fuera que estudiamos en ese tiempo, que éramos 4 o 5 latinoamericanos,
a forzarnos mucho a ir a la par de los cubanos, porque podríamos decir, venimos de licenciatura igual, pero sí hay muchas cuestiones que nos aventajan, yo lo quiero decir, la formación de años que llevan allá, pero aún así, digo, con tesón y con dedicación se puede y con esfuerzo, digo, a mí me representó un esfuerzo, pero que finalmente me dejó mucho en lo académico y ya en lo práctico también un poco en las cuestiones de la convivencia cultural y de adaptarse a esta otra realidad que sin duda está llena de contrastes y siempre invita a la comparación de por qué te fuiste allá y no aquí, por todo lo que es conocido quizá por nosotros de este lado, ¿no? de esta propaganda que se hace de las carencias quizá o de las limitaciones que se cuentan allá, que son materiales, porque ya en el plano de formación, pues en realidad a mí no me hizo falta nada más que como el tesón o ese echarle ganas en ponerme al día con las lecturas, con todo el cimiento teórico que me faltaba y que adquirí ahí con el tiempo y con la práctica. En lo cultural, yo me traigo de allá, me traje la solidaridad de la gente en Cuba, digo, a pesar de las carencias y todo lo que conocemos, que se podrá estar de acuerdo o no sobre lo que se dice aquí o allá por el bloqueo y tal, pero más allá de las carencias, siempre se expresa una solidaridad entre la gente muy rica que nos deja, a mí me dejó como enseñanza eso, y no a manera de comparación para luego aquí desmeritar ni tal, pero humanamente y en lo personal a mí me sirvió. En lo cultural, ¿qué te puedo decir? Los festivales de cine, toda la actividad que allá se mueve es muy rica en cuanto a formación también, que pues estando en medios o en una carrera como la comunicación, el periodismo, pues sin duda también me enriquecieron en aquel momento. Todavía en aquellos años alcancé a ver salir del cine Chaplin a García Márquez con su esposa, todos los representantes de la trova, Silvio Rodríguez, a Pablo, y sin duda también a los jóvenes allá en Cuba. La experiencia también en amistad que hice fue muy rica con los jóvenes de allá, con los cubanos y con mucha gente que va de otros países ahí a La Habana. Entonces fue una experiencia muy redonda, muy rica, que me sirvió gratamente quizá también para madurar un poco más. Yo regresé, me fui de 24, 25 y regreso de 27, más o menos aquí a Zacatecas. Esther, ¿cómo se da este retorno de Cuba a Zacatecas? Pues se da finalmente ya con la culminación y tiempo después con la titulación. Se da en el tiempo en que Zacatecas se abre la jornada Zacatecas y regreso ya con la inquietud y con más ganas todavía de insertarme a un medio de comunicación. Se me abren las puertas igualmente ahí, lo cual doy muchas gracias y comienzo ahí ya la labor reporteril del día a día, formándome en diferentes fuentes de educación, salud, de cultura, policíaca, bueno, en todas, fotografía cuando faltaba por ahí algún compañero. Y en esa etapa fue muy rica porque sucedía en Zacatecas como ese boom también cultural, en el que sin duda muchos compañeros que iniciábamos y que actualmente siguen, aprendimos del día a día, de ir a recabar la información, de escribir, de la convivencia misma con los otros compañeros, y ahora sí ya de lleno a la práctica profesional. Estuve ahí 4 años, en algunas veces interrumpiendo un poco por las cuestiones de la titulación, y sigo en la jornada hasta 2010, donde tomo un receso para después insertarme en comunicación política, en algunas campañas estatales y ya de tipo partidarias, en ese como otro aspecto de la comunicación, hasta que ya finalmente surge otra vez como la inquietud de estudiar, como de
ese otro escaloncito que es el doctorado. Se dan las condiciones también para ya quedarme aquí en Zacatecas, ya no emigrar, ya ahora sí como un poco con la aventura de salir y tal recorrida, y de afianzar también un poco pues la estabilidad aquí en mi estado, en las relaciones familiares y de amistades. Entonces ya me decido y me quedo aquí. En un principio pensaba ir al DF, a la UNAM, pero se abre la convocatoria aquí en la Unidad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Paso el propedéutico después de un filtro ahí de selección de bastante gente, y actualmente aquí estoy estudiando el tercer semestre de Ciencias Políticas en la UAS, también con un perfil un poco de Ciencias Políticas, pero encaminadas a la comunicación, lo cual también se da esa oportunidad aquí con los asesores, a quien también doy las gracias. Y pues aquí apenas ahí vamos despegando, otra vez estudiando, ya pues con ese camino corto todavía, pero siempre con la inquietud de regresar a los medios, porque siempre se extraña, luego dicen la mala vida, pero que no es sin duda pues ya un quehacer o una convicción de estar ahí, de comunicar, de buscar, de rastrear la noticia. De alguna manera no te has desligado, no te has desvinculado del todo de los medios de comunicación, sigues participando en algunos suplementos. Sí, en este intermedio que hicimos por ahí estuve ahí colaborando, y todavía de manera esporádica cuando me lo permiten las labores académicas, en la Gualdra, ahí en la Jornada Zacatecas con Jani Estrada, donde hay mucha libertad para los temas, quizá un número de aniversario tal, pero sí sigo ahí practicando de alguna forma y no desvinculándome, que tampoco es mi deseo, pero ahí seguimos. ¿Qué sigue después de concluir el doctorado? ¿Qué proyecto tienes de vida dentro de los medios de comunicación? Pues sin duda es por esa nostalgia y todo ese extrañar. Una vez concluida esta etapa académica es insertarme de nueva cuenta en los medios de comunicación, donde existe esa posibilidad de ampliar como esos horizontes que ya he adquirido o que pretendo adquirir aquí en la escuela, y llevar un poco eso y otra parte de la práctica diaria a los medios. No sé en el momento que concluya qué posibilidades existan aquí para insertarme. Sin duda hay más medios, hay más plataformas, las nuevas tecnologías nos permiten ya otras posibilidades, y pienso regresar sin duda a los medios y combinarlo quizá con la cuestión académica, si también así se diera la oportunidad, pero siempre diversificando y lanzándonos a esa aventura como cuando adolescente. Si tuvieras la necesidad de salir del estado por cuestiones laborales, ¿lo harías, Esther, o piensas quedarte en Zacatecas? Pues sí lo haría, siempre y cuando esa oportunidad fuera en pro de un crecimiento profesional, sin duda lo haría. Siempre estamos en tránsito, yo pienso, podemos ir, podemos regresar, y nunca las experiencias son cortas o limitativas. Tampoco me caso con la idea de quedarme aquí, ni tampoco de irme, sino simplemente ofrecerlo como al destino y a las posibilidades que yo me forje, que busque, pero sí siempre con esa posibilidad de poder ir y regresar. Sí lo pienso, si se diera así la oportunidad, y también me gustaría contribuir en mi estado, en la comunicación, en los medios, sin duda también. Esther, has realizado diferentes tareas al interior de los medios, ya nos has comentado sobre algunas cosas que has hecho a lo largo de todo este tiempo, pero de todo ello, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llenó como profesional? ¿Qué es lo que te gustaría volver a retomar? Pues todas las fuentes que en ese momento
tuve la oportunidad de abordar y de aprender en la práctica, me dejaron mucho. Quizá me gustó mucho y me marcó mucho lo que fue la fuente cultural, pero también la fuente social o el periodismo de contenido social. Ahora, con la formación académica, que nunca ha estado de más, se enriquecería tal vez esa opción que yo vería por el periodismo de investigación, que pueda como accionar o hacer posible algún cambio en lo social, que siempre pues los medios tendríamos que tener esa función social. Y sí, esas fuentes me marcaron. Con la escuela, con la vida profesional, me inclino o me gustaría seguir como por esa ruta del periodismo de investigación, de contenido social, de denuncia, con las limitaciones también siempre y los límites que establecen los propios medios, los propios candados, etcétera. Pero sí me gustaría seguir por ahí, sobre todo para contribuir un poco tanto al desarrollo de los medios en lo local y al propio desarrollo de nuestro estado. Muy bien, Esther, pues yo te agradezco esta muy agradable charla que hemos tenido el día de hoy contigo dentro de este espacio Creadoras. Muchas gracias a ti y al canal, y felicidades por este nuevo comienzo que han tenido ahí a bien desarrollar todos los compañeros que en algún momento escuchábamos en la radio, pues, y a Tere Velázquez también un saludo, y a todo el personal y compañeros que laboran en este medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther.